Está con nosotros, él es economista, le agradecemos su visita y nos metemos en el tema jubilaciones en el marco de la ley base. Jorge, ¿cómo va a quedar el tema? ¿Cómo va a quedar la situación? El tema queda que las jubilaciones se van a ajustar mensualmente por la última tasa de inflación disponible que haya al momento que ANSES liquida. Ajá. Entonces, me parece que es la regla correcta, porque en definitiva lo que está destruyendo las jubilaciones es la inflación, por lo tanto lo que corresponde es aplicar la inflación cuando uno aplica la movilidad. En eso se dio el gobierno, ¿no es Eso cierto? es desde abril. Desde abril. Yo no diría que serio, yo creo que es un cambio, era lo que hay que hacer, definir, porque digamos, la justicia, la primera propuesta del gobierno había sido delegar en el Poder Ejecutivo la definición de la fórmula. La justicia no ve con buenos ojos eso. O sea, la justicia lo que dice es el Congreso el que tiene que definir la forma en que se van a ajustar las jubilaciones. Entonces, y aparte es simple, ¿no? No hay que pensar tanto en la fórmula, sino decir, bueno, si la inflación está destruyendo las jubilaciones, que las jubilaciones se ajusten por inflación. Rubén. Sí, hay una pregunta que queda colgando, que es lo mismo que le pasó que se puede dar el mismo efecto que lo que le sucedió a Mauricio Macri cuando cambió la fórmula, y es que puede quedar un periodo de un mes en el medio que no esté computado dentro de la actualización, que sería, si no me equivoco, enero. Y ahí la idea es si se puede generar o no en este empalme. ¿Se acuerdan que es el mismo nombre el que se utilizó en ese momento cuando se cambió la fórmula? Si podría haber o no un problema de presentaciones judiciales, un problema judicial como se generó cuando se hizo la fórmula, cuando se cambió la fórmula en el gobierno de Mauricio Macri, por ese mes donde obviamente, si estamos hablando que estamos navegando entre 25, sería una buena noticia si diera 20, dice Javier Milei, tiene razón, que sería una buena noticia, pero porque estamos navegando a 25,5 mensual, una diferencia de un mes es un tema complicado en cuanto al impacto al poder adquisitivo. Entonces, la pregunta es esa, si existe ese empalme, Silvia Stang lo está contando muy bien en La Nación hoy, si existe ese problema con el empalme, ¿va a haber se genera de vuelta, a pesar de que a partir de abril el cambio sería beneficioso para los jubilados? ¿Se generaría de vuelta, esta es la pregunta, una ola de juicios en contra del Estado? Jorge. No, lo que pasa es que en abril se va a aplicar el índice de inflación de enero. Y a partir de ahí, digamos, ya se va a aplicar. O sea que no va a quedar ningún mes sin movilidad. Ah, está bien. Ok. ¿Paula? Sí, bueno, hay muchas cosas que se fueron modificando en la ley Ómnibus. Después vamos a ir chequeando bien cada uno de los cambios a los que accedió el gobierno, pero tengamos en cuenta que todavía están en negociaciones. Y otro de hoy el gobierno trajo un nuevo proyecto, ¿no? Con las modificaciones. Claro, hoy tienen ya un dictamen borrador para, bueno, con respecto a lo que tiene el gobierno, ¿no? Hay ciertas disidencias con respecto al tema retenciones, ¿sí? Que se eliminaron sobre las economías regionales, pero no les alcanza a algunos bloques que quieren colaborar con el gobierno, pero que todavía tienen ciertos reparos en ese aspecto. Así que hay muchas discusiones en el día de hoy. Señora Colina. Bueno, el capítulo de retención lo que se dijo es que las economías regionales no van a tener retenciones y se pone una limitación al Poder Ejecutivo de que no la puede subir las retenciones. Lo que sí puede hacer, se le delega la facultad de bajar. Correcto. Entonces, o sea que ahora queda en decisión del Poder Ejecutivo, bueno, ¿cuál es bajar? Claro, porque lo que dice, tuvimos a varios representantes del gobierno que defienden ese capítulo bajo el siguiente argumento. Dicen, estas retenciones son momentáneas hasta alcanzar el déficit buscado y luego se sacan. Este es el argumento que el gobierno defiende. Y las economías regionales dicen, no teníamos retenciones hasta ahora, algunas, ¿no? Y de repente nos ponen retenciones a partir de... Claro. Y de todas formas, digamos, el gobierno lo que decía es, hemos mejorado el tipo de cambio oficial, por eso es que ellos decían, habría espacio para subir las retenciones. Correcto. Claro, lo que pasa es que como la alícuota de los subproductos de la soja se mantiene y hay algunas cuestiones que se mantienen, todavía los bloques aliados, si querés, o que tienen intenciones de colaborar, tienen algunos reparos con respecto a esto. Hubo gobernadores, por ejemplo, Puyaro, que se expresó este fin de semana en ese sentido, así que hay algunas negociaciones que todavía, no sé si negociaciones, sí, claro, exacto. Hay ciertas cuestiones que todavía están en debate, pero se supone que mañana saldría el dictamen y el jueves se trataría en el recinto el proyecto de ley Ómnibus. Ahora, la pregunta es, con respecto, el gobierno tiene algo muy claro, que es que quiere ir al déficit fiscal cero,
que necesita acomodar las cuentas públicas. Estas modificaciones que se fueron haciendo en base a la necesidad también de conseguir apoyos en el Congreso para que avancen las iniciativas, ¿generan algún problema en ese intento del gobierno de llegar al déficit cero o con estas modificaciones el camino del gobierno sigue su rumbo sin ningún tipo de problema? No, el camino del gobierno puede seguir su rumbo porque en definitiva no le pusieron ningún cepo al Poder Ejecutivo. Simplemente se hicieron algunos cambios, se dejó algunas cosas pesadas para tratarlo en ordinarias, no en extraordinarias, Sí. Y no le cierra las puertas al Poder Ejecutivo para poder hacer su plan, digamos, de ordenamiento de las cuentas públicas. ¿Y la inflación? Y la inflación es el gran interrogante, o sea, las autoridades esperan que la inflación sea decreciente. O sea, por ejemplo, en vez de 25,5, 25. No, en enero va a ser fuerte. ¿Fuerte qué significa? 25, 27. Y luego ya el gobierno espera que a partir de febrero vaya siendo una tasa cada vez menor. ¿En enero podría ser mayor a diciembre? Podría ocurrir, sí. ¿Qué datos tenés, Rabanal? Vos que venís desde el exterior, viajando por el mundo y miraste a la Argentina ahí como... En perspectiva. Sí, Roberto Rabanal fue recorriendo, creo que son 194 países. No, tanto no. 192. Tanto no. Aparte sabe Rabanal, Tanto porque no, capaz que recorres pero no puede comparar. A ver, lo que sí está claro, y esto lo sabemos todos, pero lo sabemos yendo al supermercado, es que Argentina, con este nivel de ¿Está más caro que Europa? De inflación. No está más caro que Europa, pero sí se está volviendo caro en dólares, que es un problema que se está presentando. Con el dólar, con la evolución que tuvo el dólar, si lo comparas con un 25,5 más lo que viene con la inflación de enero, que si bien creo que en los últimos 15 días alimentos está un poco más tranquilo, es obvio que en dólares Argentina se vuelve más cara. Eso no es bueno en medio de este proceso. Ahora, Colina, ¿funciona esto del libre mercado? Digo, en la Argentina me refiero, ¿no? Cuando se discuten tantos temas. ¿Funciona para bajar la inflación, la oferta y la demanda? Bueno, obviamente no hay más ningún precio justo, la pata del Estado se fue, la intervención también. ¿Cómo se comporta el mercado nacional en eso? Digamos, cuando los precios estaban reprimidos y cuando los liberan, obviamente el primer golpe es un aumento fuerte, que es lo que vimos en diciembre. Como tener un resorte no aplastado. Claro, lo que vimos en diciembre y lo que vimos ahora en enero también. Entonces, por eso es que las autoridades confían en que ahora ya la tasa va a ser decreciente. La tasa. Ahora, lo que señalaba acá el señor, es así, o sea, los precios subieron tanto que el dólar no subió tanto, incluso el dólar paralelo, con lo cual los precios están caros en dólares. Por caso, acá en la ciudad de Buenos Aires, un menú, una comida al mediodía, digamos, cuesta 12.000 pesos, con lo cual estaríamos hablando de $10. $10 ya no es un precio barato. Sí. ¿No? Ahora, entonces, ¿qué pasa, Colina, con los salarios? ¡Epa! ¿Cuán retraídos vienen los salarios? Escuchemos al presidente y hablamos de los salarios, ¿no? Que a Paula le preocupa y a todos nosotros también, me parece. A ver qué decía. El tema es el siguiente. Enero es un mes que estacionalmente es muy complicado, o sea, por el tema de las vacaciones y entonces suben mucho los precios. Por lo tanto, replicar el mismo número es un buen dato. Y si vos a eso le agregás que tenemos un arrastre estadístico de por lo menos 10 puntos, digamos, replicar el mismo dato sería un muy buen dato. Imagínate, de ahí para abajo sería todo para festejar. Colina. Ahí se refería a la inflación, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo que él decía es hay que esperar el presidente dijo, si llegara a ser 25 en enero, hasta incluso ellos lo toman como buena noticia, por eso digo que podría ser hasta incluso un poquito superior. La gran interrogante es cómo va a seguir después, si va a ir bajando. Si la tasa de inflación va bajando, el salario se va a recuperar. ¿Sí? Ahí viene la pregunta sobre el salario. Claro. ¿Por qué? Porque los salarios tienden a ajustarse en función de la inflación pasada. Entonces, cuando la inflación pasada es mayor que la futura, entonces ahí es cuando se empiezan a recuperar. Sí, de todas maneras, habló también de un posible periodo de esta inflación, o sea, que haya alta inflación y a su misma vez una recesión de la actividad económica. ¿Usted ve un panorama en ese sentido? Incluso el mismo presidente había hablado de esta posible situación hacia adelante. Sí, él lo dijo. O sea, 2024 va a ser un año de recesión con inflación alta, como lo vienen siendo los últimos, de esta inflación, pero como lo vienen siendo los últimos 10 años, ¿no? Ok, no cambia mucho. ¿Rubén?
Sí, la perspectiva que hay una medición que es la que conocimos en las últimas 48 horas de LSG, sí. que es la que está diciendo, está dando el primer dato alentador y creo que en eso se ha basado también Milei en lo que dice, que habla que en la tercera semana de enero los precios de los alimentos están al menos subiendo, desacelerando la suba. Acá no baja nada, pero están desacelerando la suba. Eso da la idea de que enero podría llegar a tener, en base a las mediciones, alrededor del 20-20,5%. Calculo que sobre esto, o números parecidos que están dando en casi todas las consultoras, me parece que Orlando Ferreres le dan números bastante parecidos, es lo que están diciendo la idea de que la inflación de enero, aún con el monstruoso arrastre de diciembre, porque arrastrar 10 puntos de un mes para el otro, en cualquier país del mundo no lo entenderían. Argentina no lo entendería. No, Argentina. En Argentina la entendemos los argentinos nada más. Pero con semejante arrastre igual podrías tener un número de 20 a 20,5. Esto es lo que basa Milei, que lo están criticando mucho de la oposición, pero la verdad que es relativamente lógico lo que dice. Cuando vos venís con un 25,5, cuando vos estás en enero, los primeros 15 días que realmente fueron muy duros, sobre todo en alimentos, 20,5 sería un horror para los bolsillos de los argentinos, pero de alguna manera un poco más de calma. Colina, ¿cuándo empezamos a ver estos primeros datos alentadores, sobre todo para la gente, ¿no? que mira con expectativa, que ha creído en el gobierno, que lo ha votado? El gobierno ha desembarcado con un DNU, con una ley bases contundente, con herramientas y un discurso sólido, pero la gente dice, si me siguen subiendo las cosas, me preocupo. ¿Cuándo empieza a haber tal vez un poquito de luz? Hasta los economistas mismos también estamos un poco como adivinando, pero la buena noticia sería que a partir de febrero ya la inflación empieza a disminuir, o sea, sin que pasamos a una inflación de 0 en marzo, por lo menos que no sea de 20, que ya sea de 15, y la de abril de 12, y la de mayo ya que sea de un dígito. Y bueno, y si termináramos el año en diciembre con una inflación mensual de 3%, daría una sensación de que se está yendo hacia una normalidad. Muchas gracias por la visita, Jorge.